Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Hoy estamos aquí para compartir con ustedes un poco de la huella que fue dejando la celebración de Navidad en nuestro acervo, en el patrimonio documental de nuestra ciudad, que es el Archivo Histórico Carlos de Sigüenza y Góngora. Y bueno, pues hay que comentar que esta es una actividad que se realiza en el marco de Navidad en tu casa, que es una iniciativa para que pues todos nos quedemos en casa y podamos disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, pero siempre resguardando nuestra seguridad ante la condición tan vulnerable de salud que existe en el mundo, en el país y en nuestra ciudad. Y bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de cómo quedó reflejada y resguardada en la memoria de nuestra ciudad, del archivo histórico de la ciudad, la conmemoración, la celebración de Navidad. Quiero comenzar comentándoles que la Navidad no fue siempre la fiesta más vistosa de la Iglesia Católica. Inclusive, actualmente para la Iglesia Católica, la gran fiesta, la gran conmemoración, no es Navidad, sino la Pascua de Resurrección. Y esto se debe a que, bueno, pues, en el cuerpo de creencias del catolicismo, del cristianismo en general, es la resurrección de Jesucristo, el momento cumbre en el que se cumple la promesa de la deidad, la gran deidad, Dios, Yahvé, de salvación de la humanidad. Y la Navidad, aunque es una fiesta importante, ha venido retomando un carácter más protagónico hasta hace, la verdad, pocos años, en realidad prácticamente hasta el siglo XX. Pero vamos a comentar. De todas maneras, en la ciudad, y el ayuntamiento intervenía en muchas de estas situaciones, se conmemoraba la Navidad de diferentes formas. Por ejemplo, miren, conservamos en el archivo histórico de la ciudad el testimonio de cómo en el año de 1585, es el testimonio más antiguo que encontramos con una mención específica de Navidad, se hacía un juego de cañas. Esto es una corrida de toros, no como las actuales, sino en su forma antigua, aquella en que algunos actores, por llamarles de alguna manera, o toreros, si gustan ustedes también, utilizaban unas largas lanzas para brincar por encima de los toros, de toros bravos, por supuesto. En el año, les decía, de 1585, el ayuntamiento determinó que este juego de cañas se hiciera no en la Navidad, sino al lunes siguiente a la Navidad. Y bueno, pues la intervención del ayuntamiento no fue más que para dictaminar ese asunto. Después tenemos que esperar muchos años para volver a encontrar otra noticia de cómo se conmemoraba la Navidad. Y esta nos llega en el año de 1617, cuando al Cabildo se presentó una solicitud por parte de Juan Ramírez de Cartagena. Esta solicitud se presentó en abril y lo que pedía era que se le pagaran los 8 pesos que él pagó a los ministriles, o sea, músicos, que tañeron en la carrera general que se hizo el último día de Pascua de Navidad el año pasado, es decir, 1616. ¿Qué les parece? Una carrera general, a caballo, por supuesto, y con una intervención de músicos que finalmente fueron pagados por el ayuntamiento a través de este
personaje llamado Juan Ramírez de Cartagena. Entonces, tenemos dos elementos de la Navidad en los siglos respectivamente 16 y 17. Corridas de toros, es decir, juego de cañas, en el siglo XVI, y carreras de caballos en el siglo XVII, a principios del siglo XVII. Otra vez hay que esperar muchos años y pasar muchos documentos para encontrarnos con un documento de 1778, donde nos enteramos que el ayuntamiento recibía el apoyo de una obra pía, es decir, de alguien que había dejado en su testamento determinado que una parte de las ganancias que se producían de sus bienes fueran dedicados precisamente a dar una cena a los presos de la cárcel pública de la ciudad. Destinó 776 pesos y 9 granos, que era una medida monetaria, de la obra pía de la Congregación de la Purísima Concepción, designados para las cenas de los reos en la Navidad. Vamos a tener que esperar otro poco más para encontrar nuevamente una noticia acerca de cómo era la Navidad, y a partir de aquí, a partir del siglo XIX, se va haciendo más consistente la información en torno de esta conmemoración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que antes no se celebraba? No, por supuesto que se celebraba, pero no intervenía el ayuntamiento, o intervenía solamente para estos casos, digamos, aislados, de situaciones que requerían una solución en la que debiera tomarse una determinación por parte del ayuntamiento y pasarlo al cabildo, que es de donde estamos sacando la información, de las actas de cabildo, que por cierto es importante comentarles que el Archivo Histórico de la Ciudad de México Carlos de Sigüenza y Góngora conserva el acervo, el fondo documental, le llamamos, de el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, Memoria del Mundo, Memoria del Mundo, y que cubre un periodo tan largo como de 1524 hasta 1928. Bueno, volviendo al tema, ya en el siglo XIX, la primera noticia que encontramos de cómo se conmemoraba la Navidad en la Ciudad de México se refiere a los porteros de la ciudad, a unos funcionarios que tenían como misión resguardar las oficinas del ayuntamiento y que pedían en ese año, el año de 1815, el 18 de diciembre de 1815, pedían su aguinaldo, porque no se los habían dado. Entonces estaban pidiendo 25 pesos por aguinaldo. Ya les decía que poco a poco se va haciendo más consistente y más, más recurrente la información en relación a la conmemoración de la Navidad, y entonces comenzamos a ver temas relativos a la realización de pastorelas, coloquios, pastorelas, etcétera. De eso hablamos ya en la charla anterior, pero será en 1821 cuando nos enteremos de cómo intervenía el ayuntamiento en la colocación de adornos públicos o en la regulación de la colocación de adornos de las fachadas. Y es que en la sesión de Cabildo del 18 de diciembre de 1821 se calificó un expediente tocante al abuso que cometían
algunos colegios con los estudiantes, con los discípulos, para la colocación de un aro del que colgaba una Nochebuena, y es que los hacían pagar una cuota que a los discípulos les parecía excesiva. Se quejaron a Cabildo y entonces se les permitió, o mejor dicho, el Cabildo intervino para que se regulara la aportación que hacían estos discípulos a sus instituciones para que se colocara una Nochebuena en las instituciones educativas, como les decía. Entonces vemos aquí en la memoria de la ciudad, este es el momento en que aparece otro de los elementos importantes, que es la hermosa flor de Nochebuena, endémica de México, por supuesto. Bien, bueno, van corriendo los años y seguimos teniendo solicitudes para presentar pastorelas y otras representaciones, y aparece otro elemento fundamental en la vida de la ciudad, del ayuntamiento, de la conmemoración de la Navidad, o al menos llega a los registros del Cabildo este elemento que ya para cuando se registra se dice que ocurría cada año en estas fechas, y se trata de la colocación de puestos de Navidad. En este caso, en 1822, el 26 de noviembre, se dice que se acordó en el Cabildo que se colocaran los puestos de Navidad en el Empedrado, es decir, a un lado de la plaza, en la calle del Empedrado. Luego, este mismo tema de los puestos de Navidad seguirá apareciendo en los años sucesivos, porque los van cambiando de lugar, los dejan ponerse en la plaza en algunos años, luego los van a mover a la actual calle de Doctor Mora, es decir, en la parte poniente de la Alameda, los van a poner en la parte norte de la Alameda, los van a regresar al Zócalo, y así los van a traer durante todo el siglo XIX. Una Navidad muy especial, o digamos muy con unas condiciones también muy características, fue la del año de 1829, cuando el ayuntamiento ordenó que se doblara la vigilancia en la Nochebuena, porque temían que los centralistas, que estaban opuestos al gobierno de los liberales federalistas, se fueran a apoderar de la ciudad justo en la Nochebuena. Temían pues un levantamiento. Después nos aparece también el registro de una actividad que sabemos que realizaba el ayuntamiento, que era la visita de las cárceles. Así como ya hemos visto que se proporcionaba a los reos una cena especial a cuenta de una obra pía, también en el archivo se conservan, a partir de 1850, las comunicaciones que se sostenían entre el Cabildo, entre el Ayuntamiento de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia, para practicar visitas oficiales a los reos en el día de Navidad. Muy bien, pues también nos parece muy importante y un elemento nuevo, novedoso, para el año 1861, ya en la segunda mitad del siglo XIX, se solicita autorización para la instalación de un teatro de títeres. Un teatro de títeres de esos que muchos de nuestros hijos no han conocido, y que
Incluso nos da noticia este expediente de cómo existía una competencia, porque el documento que se conserva hace referencia a que el señor Francisco Cábala solicitaba que se le autorizara la colocación de su teatro de títeres y ofrecía dar una retribución de 25 pesos al cabildo siempre y cuando fuera el único al que se le otorgara el permiso y no hubiera competencia. Y si había competencia, entonces decía que se le considerara una cuota igual a la del resto. Y bueno, pues ya para entonces, ya para la segunda mitad del siglo XIX, la Navidad comienza en el ayuntamiento a tomar un tinte más presente. Pienso, por ejemplo, en que además se van ahora sucediendo las solicitudes de autorizaciones para presentar espectáculos públicos en la Plaza de la Constitución. Ya entonces se llamaba Plaza de la Constitución, desde 1812, en relación a los días de Nochebuena, le llamaban así. Es precisamente en 1864 cuando además se determina que no se va a trabajar en ciertos días oficiales. Entre ellos, por supuesto, el día de Navidad y el 12 de diciembre. Además, también en esta etapa, en esta época, en 1864, nos enteramos que era lo que vendían aquellos puestos. Y los puestos, nos dicen, vendían dulces. Dice así el acuerdo de Cabildo del 6 de diciembre de 1864. Se dará licencia para que se coloquen los expendedores de dulces que anualmente establecen sus puestos en la plaza principal. Claro, se trata de una etapa en la que ya hay un control mayor sobre lo que se vende y se compra en la vía pública, y estos mismos dulces pues van a ir a dar con los puestos en los diferentes movimientos, a la Alameda, van a regresar al Zócalo, etcétera. Pero ya nos enteramos que se trata de dulces y que año con año se colocaban en la plaza principal, hoy Plaza de la Constitución. Bien, además también el ayuntamiento aprobó, en relación con el hospicio de pobres, y esto es algo muy importante, un gasto de 75 pesos para mejorar la comida de los asilados el día de Navidad. Y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo van a intervenir los integrantes del Cabildo en las festividades de Navidad, pero quiero detenerme en un punto muy importante. La primera noticia del alumbrado hermoso que todos los años se coloca en el Zócalo, la tenemos en relación con la sesión de Cabildo del día 11 de diciembre del año de 1900, en pleno Porfiriato, donde el administrador de festividades dio aviso haber recibido los objetos pertenecientes al alumbrado decorativo de la fachada del Palacio Municipal y que guarda en el almacén del mercado de Loreto. Y además se incluyó en este asunto un listado de los objetos, y se trata de bombillas verdes, blancas, rojas y algunos otros objetos que se pueden ver en la ilustración, en la fotografía que tomamos del expediente. Estos mismos objetos eran resguardados como les decía, en el mercado de Loreto, y por lo tanto entonces
parte del ayuntamiento, la oficina del ayuntamiento, la mesa, mejor dicho, del ayuntamiento, que se ocupaba de el alumbrado, era curiosamente la mesa de policía de mercados. No se está refiriendo a la Policía de Seguridad Pública como la conocemos hoy, sino a la Oficina de Administración de Mercados, porque policía, aún en el inicio del siglo XX, se relacionaba no solo con la seguridad ciudadana y con el resguardo de la vida y los bienes de las personas, sino primordialmente con el orden. Policía como orden. Después vamos a tener algunas otras noticias de cómo se va concediendo permiso para colocarse frente a la Alameda. Ahora son los comerciantes, en el año de 1904, quienes piden que se les coloque en el lugar de la Alameda. Y ahí van a mantenerse por muchísimos años. Además, tenemos en los expedientes también los nombres de quienes solicitaban estos permisos y van siendo un grupo bastante consolidado. Entre ellos se encontraba un personaje de nombre Lorenzo Huerta. Un nuevo elemento va a aparecer en 1911. Posadas con bailes en las lomas de Nuevo México, así se llamaba. Y bueno, este elemento ya no lo volvemos a ver repetido en relación con el ayuntamiento, pero sí vamos a comenzar a ver espectáculos y a ver cómo la sociedad se organiza para poder colocar, para poder realizar actividades que hoy juzgaríamos de un modo quizás duro en relación con las palabras, con el lenguaje que utiliza, pero que de alguna manera se va también repitiendo con ciertas acciones que ocurren aún hoy en día. Fíjense ustedes que en 1925, el director del diario El Sol, un diario vespertino, solicitó al ayuntamiento de San Ángel, cuidado, aquí es el ayuntamiento de San Ángel. Hay que recordar que hasta 1928, desde 1924 y hasta 1928, funcionaron municipalidades en la actual Ciudad de México. Pero en este caso se está refiriendo al Ayuntamiento de San Ángel, que está pidiendo este diario que el ayuntamiento done algunos juguetes que serán los premios de las competencias infantiles que este diario está organizando para la Navidad. Y también en relación con esta conmemoración y estos espectáculos y estas organizaciones, conservamos en el Fondo Esperanza Iris un programa muy bonito que ustedes están viendo en su pantalla, que se llama Ballet de Navidad del Niño Pobre. Una función que tenía como finalidad el dar juguetes también a los niños pues de familias pobres. En general, este va a ser el tono de las conmemoraciones y van a continuar las intervenciones del ayuntamiento para controlar una situación que es persistente en la historia de nuestra ciudad, que es el control de las vendimias navideñas, porque bueno, pues sabemos que es una etapa en la que se solicitan
muchas, pero muchas autorizaciones para realizar esta actividad que representa pues un ingreso adicional a las familias comerciantes. Bien, pues, ¿qué les parece? Esta es una probadita, una breve y nada profunda reseña de la memoria documental que ha quedado en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, en relación con esta fecha, la Navidad. Los invitamos a quedarnos en casa porque es una manera de conservar la esperanza de que el año siguiente, en mejores condiciones, podamos darnos realmente un abrazo físico como el que les mandamos hoy virtualmente desde la Secretaría de Cultura, desde el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, la Casa de la Memoria y del Patrimonio Documental de nosotros, los habitantes de la Ciudad de México. Pásenla muy bien, quiéranse mucho y nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces.